Llamó al timbre a media mañana. No la esperaba. Eva, con una chaqueta ligera sobre los hombros y un sobremanila en la mano, me sonrió con una mezcla de firmeza y compasión que no supe cómo interpretar. ¿Tienes un momento?, preguntó, sin adornos. Asentí. La invité a pasar al porche. El cielo seguía encapotado, y el viento arrastraba ese olor a tierra mojada tan típico de Santiago. Ella colocó el sobre la mesa de madera, entre nosotros, como si pesara más de lo que parecía. He dudado si enseñártelo, Tomás. Pero creo que mereces saberlo. No dije nada. Ella abrió el sobre con delicadeza y sacó 3 fotografías impresas en papel mate. Me las deslizó una a una. Primera, Clara, mi esposa, saliendo de su coche. El mismo abrigo verde musgo que lleva siempre a la clínica. Segunda, ella caminando hacia la entrada de un edificio, con un hombre esperándola. Alto, trajeado, gafas de sol. Un rostro que no reconocí, y que tampoco quería reconocer. Tercera, los dos entrando juntos en una pensión del Ensanche, una de esas que uno no se atreve a mirar 2 veces cuando camina por ahí. Las fechas impresas en la esquina inferior eran recientes. La hora también. Martes, 6:03. ¿Qué es esto?, pregunté con un hilo de voz que no me reconocí. Eva tragó saliva. No lo estaba buscando, te lo juro. Fui a visitar a una amiga que vive justo enfrente. Y desde su ventana vi a Clara. Me pareció raro, y tomé las fotos. No sabía si decírtelo. Pero hoy volví a ver el mismo coche. El de él. La última palabra se clavó en mí como una espina. Me levanté, caminé hasta la barandilla del porche, intentando que el aire frío me despejara las ideas. Eva no dijo nada. Su silencio era un respeto palpable. No puede ser, murmuré, aunque las pruebas estaban allí, impresas. No tienes que creerme, Tomás, dijo finalmente. Solo quería que lo supieras. Yo no juzgo. Pero si quieres, puedo ayudarte a saber la verdad. Sin armar escándalos. Sin hacer nada que después lamentes. La miré. Sus ojos eran serenos, como si ya hubiera pasado por esto antes. ¿Por qué harías eso por mí? Porque a veces uno necesita que alguien esté de su lado. Sin condiciones. Algo se quebró dentro de mí, muy despacio, como cuando un cristal se agrieta sin romperse del todo. Me senté de nuevo, tomé las fotos entre las manos. Eva no insistió, no presionó. Solo dejó el sobre a mi lado y se levantó. Si decides hacer algo, dime. No estás solo. Y se marchó, dejándome allí, con el sonido de las hojas secas arrastrándose por el suelo como único testigo. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían. Y, lo peor, era que no me sorprendían tanto como deberían. Al día siguiente, le envié un mensaje corto. ¿Puedes acompañarme mañana? Quiero confirmar algo. Pero con calma. Ella respondió con un simple claro. Así empezó el plan. No era una trampa. Era una necesidad. Y, sin darme cuenta, comencé a apoyarme en Eva más de lo que creía posible. No por lo que me mostró, sino por cómo lo hizo, sin juicio, sin dramatismo. Solo con una extraña ternura que comenzaba a calar. Nos quedamos dentro del coche, en silencio, con el motor apagado y las ventanillas ligeramente empañadas por la humedad gallega. Era jueves. Las agujas del reloj marcaban las 5:52. Estábamos aparcados a unos metros de la pensión. La misma. Con las mismas rejas oxidadas, la misma farola titilante que parecía tan cansada como yo. Eva estaba sentada a mi lado, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. No había dicho una sola palabra desde que salimos de casa. No hacía falta. Si no aparece, dije, rompiendo el silencio, me sentiré como un idiota. Ella giró la cabeza hacia mí. Su voz fue suave, casi maternal. ¿Y si aparece? Te sentirás peor. Tenía razón. Pero el daño ya estaba hecho desde hacía días. Solo necesitaba confirmar. A las 6:04 exactas,
El coche verde de Clara dobló la esquina. Lo reconocí de inmediato. El corazón me golpeó con fuerza el pecho, como si quisiera escapar de allí antes que yo. Aparcó frente a la pensión. Unos segundos después, él. El mismo hombre de las fotos. Traje sin corbata, chaqueta en la mano, andar despreocupado. Se saludaron con 2 besos. Conversaron un instante. Ella reía. Luego miraron hacia los lados y entraron juntos. Sin prisa. El mundo se detuvo. Todo lo que escuchaba era el zumbido de la sangre en mis oídos. Eva no dijo nada. Su mano buscó la mía en la oscuridad del coche. No la aparté. Lo siento, Tomás, susurró. No pude contestar. No porque no quisiera, sino porque las palabras se me habían atragantado con la rabia, la tristeza, el vértigo. Estuvimos allí varios minutos más, sin movernos, sin atrevernos a respirar demasiado fuerte. Hasta que, finalmente, salí del coche. No caminé hacia la pensión. Caminé hacia la nada. Solo necesitaba estar de pie. Sentir que aún existía fuera de esa escena. Eva bajó conmigo. Caminó a mi lado, en silencio. ¿Quieres volver a casa?, preguntó, con voz baja. Negué con la cabeza. Me dolía volver a esa casa. A esa cama. A ese olor a champú de lavanda que ahora me parecía ajeno. ¿Puedo quedarme en tu jardín un rato?, pregunté, casi avergonzado. Claro. Quédate el tiempo que necesites. Nos sentamos bajo el toldo, junto a los geranios que ella cuidaba como si fueran hijos. No hablamos. Solo escuchamos el viento y, a lo lejos, el sonido grave de un tren que pasaba. El cielo estaba a punto de romperse en lluvia. Eva fue a por 2 tazas de infusión. Me la ofreció sin decir nada. Me la tomé entera, aunque no sentí el sabor. ¿Sabes?, dije de pronto. No pensé que dolería así. Uno cree que está preparado para estas cosas. Pero no lo está. Ella me miró con una tristeza antigua, como si ya conociera ese dolor. Nadie lo está. Esa noche no volví a casa. Me quedé en una de las tumbonas de Eva, con una manta sobre los hombros. Ella me dejó una lámpara portátil, una almohada, y se fue a dormir sin insistencias, sin frases hechas. Solo con un gesto, la mano sobre mi hombro. Cálida, firme. Presente. A la mañana siguiente, ella salió con 2 tazas de café y una tostadora portátil. Desayunamos allí mismo. Compartiendo silencios. Observando cómo la luz de la mañana dibujaba sombras largas entre los setos. Así empezó algo. No amor. No todavía. A partir de aquella noche en su jardín, las cosas no volvieron a ser iguales. No porque ocurriera algo concreto, sino porque ya no podíamos fingir que no había un abismo entre Clara y yo. Un abismo que Eva no cavó, pero sí me enseñó a mirar. Empecé a pasar más tiempo en su casa, casi sin darme cuenta. Al principio, con la excusa de que no soportaba el olor de nuestra cocina vacía, o el silencio demasiado limpio del dormitorio. Luego, porque allí encontraba algo que no sabía que necesitaba, compañía sin exigencias. Eva tenía una forma particular de estar. No hablaba si no era necesario. No preguntaba más de lo que uno podía responder. Me ofrecía café, me prestaba libros, me pedía ayuda con pequeñas tareas del jardín que yo hacía con gusto, agradecido por sentirme útil. Una tarde estábamos podando un rosal trepador. Ella en escalerilla, yo sujetando la base. El viento le despeinaba los cabellos sueltos y de vez en cuando alguna hoja le caía sobre el rostro. «Tienes paciencia con las plantas», le dije. «Tienen su propio ritmo». «No puedes forzarlas», respondió, sin dejar de cortar. «¿Y con las personas?». Ella bajó la mirada. Se quedó quieta un momento. «¿También?». «Pero a veces esperamos demasiado de quienes no saben florecer». No supe qué decir. Solo asentí. Aquella noche cenamos juntos. Algo sencillo, tortilla de calabacín y vino blanco frío. Había música instrumental de fondo, un vinilo de Bill Evans que giraba con suavidad.
La conversación fluyó como el vino, pausada, honesta, tibia. Hablamos de libros, de viajes que no hicimos, de heridas mal cerradas. Eva me contó de su exmarido, de cómo descubrió que tenía una segunda familia en otra ciudad. Fue hace años. Ella nunca se lo dijo a nadie. Me quedé, admitió. Me sentí débil por no marcharme. Luego entendí que no era debilidad. Era miedo. Miedo a estar sola. Miedo al que dirán. Miedo a no tener una segunda oportunidad. La miré en silencio. Había algo en su voz que dolía más que el relato en sí, la aceptación, la resignación elegante que solo tienen quienes han sido traicionados y no han destruido el mundo a su paso. Yo ya no tengo miedo, dijo, mirando el fondo de su copa. Pero no sé si tengo fuerza para empezar de nuevo. La miré a los ojos. Y por primera vez, me sentí reflejado. En ese momento, no hice nada. No dije nada. Pero cuando nos despedimos en la puerta, me incliné ligeramente hacia ella, y sin pensar, sin planearlo, coloqué mi mano sobre la suya. No fue un gesto brusco, ni ansioso. Solo la toqué. Y ella no la retiró. Sus dedos se quedaron bajo los míos unos segundos más de lo necesario. Lo suficiente para entender que allí había algo. No un deseo, sino un consuelo. Una herida que reconocía a otra. En casa, Clara me esperaba como si todo fuera normal. Me habló de una reunión en la clínica, de una paciente nueva con escoliosis lumbar. Yo fingí escuchar. Fingí que aún importaba. Pero mientras me cambiaba de ropa, sentí el leve roce de la piel de Eva en la palma de mi mano. Y supe que ya no podía seguir fingiendo. Clara llegó tarde aquella noche. Yo ya estaba sentado en el salón, sin la televisión encendida, sin libro en las manos. Solo estaba ahí. Esperándola. Como un espectador cansado antes de la última función. Entró como siempre, con ese aire de quien carga el día sobre los hombros y espera reconocimiento. Se quitó el abrigo, lo colgó con cuidado, y me lanzó una sonrisa automática. ¿Has cenado? Hoy tuvimos una jornada eterna. Clara, la interrumpí, sin levantar la voz. Ella se detuvo en seco. Esa sonrisa, que no llegaba nunca a los ojos, se disolvió al instante. Me miró como si intuyera lo que venía, pero sin estar preparada. Sé lo de la pensión, dije. No hubo gritos. No hubo acusaciones. Solo esa frase, dicha con la resignación de quien ya lo ha visto todo. Sus ojos se abrieron, y luego se cerraron como quien sufre una punzada interna. ¿Quién te lo dijo? No importa. ¿Eva? Preguntó con una mezcla de rabia y desprecio que no le había visto nunca. No lo niegues, contesté. Entonces empezó la danza. Justificaciones torpes, frases hechas, explicaciones que parecían ensayadas. Estaba confundida. No fue planeado. Solo pasó una vez, o dos. No sabes cómo me sentía. La dejé hablar. Cada palabra me vaciaba más. No por su contenido, sino por lo ajenas que me sonaban. Cuando por fin se detuvo, le dije simplemente. No quiero seguir con esto. ¿Qué quieres decir? Que me voy. La vi tambalearse por dentro. Ya no era la mujer que tenía el control. Era otra, más pequeña, más frágil, intentando juntar los pedazos de algo que ella misma había roto. ¿Dónde vas a ir? A donde sienta que no tengo que fingir. Donde el silencio no me devore. No lloró. Y eso fue lo que más me dolió. Ni siquiera intentó detenerme. Solo se quedó allí, de pie, con la boca entreabierta y los ojos vacíos. Subí al dormitorio, tomé la maleta del armario y metí lo esencial. Ropa para unos días, algunos libros, mi cepillo de dientes. Mientras lo hacía, pensé en los viajes que nunca hicimos. En las cenas sin conversación. En las risas que ya no recordaba. Salí de casa sin mirar atrás. Llovía suave, como si el cielo también necesitara desahogarse. Crucé la calle y toqué la puerta de Eva. Eran casi las 11. Me abrió en bata, con el pelo suelto y los ojos brillantes de sorpresa. No preguntó nada.
Solo vio la maleta y se hizo a un lado para que entrara. Te preparé una habitación, dijo, señalando el pasillo. Gracias, fue lo único que pude decir. En el cuarto, todo era sencillo, una cama tendida, una toalla limpia sobre la silla, una lámpara encendida con luz cálida. Me senté en el borde de la cama sin desvestirme. Eva apareció en el umbral, sin cruzar la puerta. Si necesitas hablar, estoy despierta. Solo necesito, silencio. Pero un silencio distinto. Ella asintió. No se acercó, no intentó consolarme con frases que no arreglarían nada. Aquí no tienes que fingir nada, Tomás, dijo. Luego se fue. Me tumbé, y por primera vez en semanas, el silencio no pesaba. Era un silencio que no ocultaba nada. Un silencio compartido. Y dormí. Como no dormía desde hacía meses. Los días en casa de Eva se deslizaron con una extraña armonía. Todo era sencillo, casi monástico. Desayunos con tostadas de pan gallego y café de cafetera italiana. Tardes lentas en el jardín, donde ella me dejaba cortar ramas o pintar las vallas sin darme órdenes, como si entendiera que necesitaba ocupar las manos para calmar el corazón. La primera semana compartimos más silencios que palabras. Pero no eran incómodos. Al contrario. Me sentía visto incluso cuando no decía nada. Eva tenía una colección de vinilos, casi todos de jazz o música clásica. Cada noche elegía uno distinto. Lo colocaba en el tocadiscos del salón y lo dejaba sonar mientras cenábamos platos sencillos, tortilla, crema de calabaza, sardinas a la plancha. La luz siempre tenue, los gestos medidos. Una de esas noches, mientras sonaba un tema de Nina Simone, hablamos de libros. Yo le mencioné un cuento de Benedetti que me había marcado en la universidad. Ella sonrió. Lo leí hace años. Me hizo llorar. A mí también, admití, pero por razones distintas. Entonces aún creía que el amor era algo que te pasaba, no algo que se construía. Ella me miró largo rato. Luego bebió un sorbo de vino, sin decir nada. Pero en esa mirada, algo cambió. Los días se volvieron rutina, pero una rutina elegida. Empecé a hacer la compra, a cocinar a veces, a poner música por la mañana. Eva me dejaba espacio, pero su presencia era constante. Como una casa bien ventilada, no se ve el aire, pero se respira mejor. Una tarde, mientras leíamos en el salón, sentados uno frente al otro, sentí que algo se movía bajo la superficie de todo ese equilibrio. Ella me observaba desde su sillón, con un libro abierto sobre el regazo. Tomás, dijo de pronto, ¿sabes lo que más me preocupa? ¿El qué? Que esto, lo nuestro, sea una forma de tapar el dolor. Que nos estemos abrazando solo para no caernos. Lo pensé un instante. Luego cerré el libro y me incliné un poco hacia ella. Puede ser. Pero también puede ser que nos estemos sosteniendo hasta que podamos caminar solos otra vez. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. Soy mucho mayor que tú. Y sin embargo, es contigo con quien puedo respirar. Entonces, ocurrió. Me acerqué despacio. No fue impulsivo ni urgente. Solo natural. Como cuando la lluvia empieza a caer después de una larga sequía. La besé. Un beso suave, tranquilo, sin hambre. No era deseo. Era gratitud. Era el cuerpo diciendo gracias por no soltarte cuando más lo necesitabas. Eva tembló ligeramente. Yo también. Nos separamos, pero nuestras frentes quedaron juntas. Cerramos los ojos. Ninguno dijo nada. Aquella noche dormí en la misma habitación, pero en la otra cama, la que estaba junto al ventanal. No hubo roces, ni promesas, ni cuerpos que se buscaran con impaciencia. Solo el sonido de la lluvia sobre las tejas. Y dos respiraciones que, sin querer, empezaban a acompasarse. Fue curioso cómo el vecindario empezó a cambiar de tono sin que nadie dijera una palabra. Las mismas personas que antes saludaban con una sonrisa ahora lo hacían con una media mueca. Algunos, directamente, evitaban mirar. En barrios pequeños, donde cada hoja caída se comenta, la rutina de ver a Tomás, el joven profesor que antes cruzaba la calle hacia su casa con Clara, o
Quedarse en casa de Eva se convirtió en una novela sin necesidad de páginas. Lo noté en el supermercado, en la panadería, en las miradas furtivas tras las cortinas. Y sin embargo, Eva caminaba igual que siempre, recta, serena, como si el juicio de los otros fuera apenas una brisa. ¿No te molesta?, le pregunté una tarde, mientras colocábamos juntos unas macetas nuevas. Molestarme, no. Cansarme, sí. Pero cuando has vivido suficientes inviernos, aprendes que el murmullo no mata. Solo entumece. Yo aún no sabía si estaba preparado para tanta claridad. Pero la admiraba. Una mañana, Clara apareció. Sin avisar. Sin llamar. Sin miedo al que dirán. Toqué a la puerta y la abrí sin pensar, creyendo que era el cartero. Allí estaba ella, de pie, con la mirada decidida y el abrigo aún abrochado. Necesito hablar contigo, dijo, sin rodeos. Eva apareció tras de mí, y Clara le lanzó una mirada cargada de todo lo que no se atrevía a decir. Es mejor que salgamos, le dije a Clara, tomando las llaves. No quise exponer ni a Eva ni a mí a esa escena que ya se estaba formando con solo 3 frases. Caminamos hasta un pequeño parque, con bancos de madera húmedos por la llovizna reciente. Nos sentamos bajo un castaño. No vine a pedirte que vuelvas, comenzó Clara, casi temblando. Solo quiero entender por qué te fuiste sin más. Sin hablar conmigo. Porque hablar contigo ya no servía, respondí. Porque el silencio entre nosotros pesaba más que cualquier explicación. Y porque no quiero seguir siendo una sombra en tu vida. ¿Y con ella? ¿Es eso lo que quieres ahora? No lo dijo con odio. Lo dijo con incredulidad. Como si aún no entendiera cómo una vida podía desmontarse tan rápido. No lo sé, le contesté con honestidad. Pero allí, por primera vez, no tengo que pedir permiso para ser quien soy. Clara desvió la mirada. Se quedó en silencio. Lo arruiné, ¿verdad? Sí, respondí. Pero yo también permití muchas cosas. No voy a quedarme en el papel de víctima. Nos levantamos, no como enemigos, sino como 2 personas que sabían que lo suyo había dejado de ser un nosotros. Volví a casa, ya no la casa de Eva, sino mi refugio, con la mente en calma. Eva me recibió en la cocina, donde hervía agua para el té. ¿Ha sido difícil?, preguntó. No tanto como pensaba. Solo, necesario. Nos sentamos. Ella sirvió las tazas. Me miró por unos segundos. ¿Y ahora? Ahora, le dije, quiero dejar de sobrevivir. Y empezar a vivir. Y ella, sin decir una palabra, tomó mi mano por encima de la mesa. No temblaba. Ya no. La primavera llegó sin pedir permiso, y con ella, una luz nueva que parecía filtrarse diferente por las ventanas. La bugambilla que alguna vez separó mi casa de la de Eva, esa que ocultaba conversaciones y sembraba dudas, fue podada hasta quedar apenas enredadera. Ni ella ni yo queríamos muros, ni naturales ni simbólicos. El jardín se convirtió en proyecto compartido. Empezamos a plantar juntos. Lavanda, romero, albahaca, margaritas silvestres. Cada flor tenía algo que decir. Eva decía que la jardinería era una forma de reconciliarse con el tiempo. Que plantar era un acto de fe. Yo, que nunca había tenido paciencia para ver crecer nada, descubrí el arte de esperar. Un día, mientras regábamos al atardecer, ella me miró desde el otro lado del rosal que recién brotaba. ¿Te ves aquí dentro de 10 años? Sí, dije sin dudar. ¿Con más canas, tal vez? Y con más historias para contarte cada noche. La convivencia ya no era refugio. Era elección. Las cenas seguían siendo simples, pero con risas más frecuentes. Las diferencias de edad, que al principio parecían un elefante invisible en la sala, se convirtieron en anécdotas. Yo le hablaba de series actuales, ella me hablaba de sus viajes por Galicia en los 90. Nos leíamos en voz alta por las noches. Ella con su dicción pausada. Yo con mi tono algo más ansioso. Nos corregíamos como si fuera un juego. Una tarde lluviosa, mientras el agua golpeaba con suavidad los cristales, Eva me propuso algo inesperado.
Podríamos ir a Galicia este verano. A caminar por los pueblos del camino. No por religión. Por el paisaje. Por los silencios largos entre piedra y piedra. Me gusta, le dije. Podríamos llevar libros, una libreta, grabar el sonido del viento. Y ella, sonriendo con ese gesto casi adolescente que le salía sin esfuerzo, respondió. ¿Y por qué no, dejar que la gente nos mire raro? Que piensen lo que quieran. Ya no nos hace falta la aprobación de nadie. El vecindario, poco a poco, dejó de hablar. O quizás solo nos dejó de importar. Algunos seguían mirando. Otros comenzaron a saludarnos con naturalidad. Un día, incluso, una vecina nos trajo un bizcocho. Dijo que era por el buen aspecto del jardín, pero los ojos decían otra cosa, respeto. Una tarde de abril, el sol bajaba lento y tibio. Estábamos sentados en el porche. Yo tenía la cabeza recostada en su hombro, y el mundo parecía en pausa. Ella hojeaba un libro de poemas. Yo solo respiraba. Y entonces, sin mirarla, sin pensarlo demasiado, le dije. Te amo. Fue como abrir una compuerta sin miedo. Ella no respondió de inmediato. Solo me acarició la cabeza con suavidad. Y en ese gesto, sin palabras, supe que también lo sentía. Que ese amor, lento, curado, nacido del dolor y la ternura, ya no necesitaba explicaciones. Eva cerró el libro. Lo dejó sobre su regazo. Y luego, por primera vez desde que llegué a su casa, dijo. Yo también. Estaba en su jardín, al otro lado de la valla cubierta de bugambillas, recortando las hojas secas de sus rosales con esa precisión casi quirúrgica que la caracterizaba. Alta, de unos 50 largos, cabello recogido en un moño impecable y vestida con ropa de jardinería que parecía sacada de una revista. Su presencia tenía algo magnético, como si el tiempo pasara más lento a su alrededor. Buenos días, Tomás, dijo sin levantar la vista, aunque sabía que yo estaba allí. Buenos días, Eva, respondí, dejando el periódico a un lado. ¿Clara ya ha salido? Sí, como siempre, a primera hora. Hubo un silencio que no parecía incómodo, pero tampoco casual. Ella se incorporó lentamente y me miró por encima de las flores, con esos ojos suyos que siempre parecen saber más de lo que deberían. Debe de ser agotador estar con alguien que siempre está deprisa, ¿no crees? Fruncí el ceño, sin saber si lo decía como una observación trivial o si escondía algo más. Bueno, cada uno tiene su ritmo, respondí, intentando sonar neutral. Ella soltó una leve sonrisa, una de esas que no enseñan dientes pero sí intenciones. A veces el que va más deprisa no siempre es el que más tiene que hacer, sino el que más quiere huir. Y dicho eso, se giró con elegancia y desapareció detrás de la bugambilla, como si su frase no acabara de desatar algo dentro de mí. Me quedé quieto, mirando el vapor que salía de mi taza. No sabía por qué me había afectado tanto esa observación. Quizás porque sonaba demasiado certera. O porque, en el fondo, había algo en la forma de marcharse Clara cada mañana que nunca había querido cuestionar. La duda, aunque pequeña, ya estaba sembrada. Y una vez que la duda se instala, empieza a crecer sin pedir permiso.